Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte contradice casi todo lo que te enseñaron sobre el amor cada vez que corres detrás de él, cada vez que intentas explicarle cómo te sientes, cada vez que buscas una conversación para acercarlo sin darte cuenta, activas exactamente el mecanismo que mata. Su interés suena injusto, suena cruel, pero la neuropsicología lleva años observando el mismo patrón. La mujer que más persigue suele ser la que más sufre, y la mujer que aprende a controlar sus emociones suele convertirse en la que él no puede sacar de su cabeza. La pregunta es ¿por qué ocurre esto? Y, más importante todavía, ¿por qué cuanto más sentimental te vuelves, menos impacto emocional? Y se mantiene solo, convenientes, sentirse dinero el cuerpo. Hay un impacto emocional generas en él. Hay una escena que se repite todos los días, miles de veces en diferentes ciudades, en diferentes países, con diferentes nombres, pero con la misma herida. Una mujer siente miedo. No un miedo evidente, no un miedo que pueda tocar, es un miedo silencioso, un miedo que aparece cuando él tarda en responder, cuando parece distante, cuando algo cambia en su tono, y entonces ocurre. Ella intenta acercarse, hablar más, explicar más, mostrar más, entregar más, porque cree que el amor funciona así, porque le enseñaron que la cercanía sana, cualquier distancia, que la sinceridad absoluta construye puentes, que abrir el corazón sin reservas es la máxima prueba de amor. Y durante años lo creyó. Tal vez tú también, tal vez pensaste que mostrar cada emoción era una señal de madurez, que compartir cada inseguridad fortalecía el vínculo, que contarle todo era una demostración de confianza. Pero existe algo que pocas personas entienden, algo que cambia completamente la forma de ver las relaciones. Las emociones son valiosas, pero la gestión de las emociones es todavía más valiosa, porque sentir no es el problema. El problema es convertir cada sentimiento en una urgencia. Piensa en esto. Imagina que cada pensamiento que pasa por tu mente sale inmediatamente por tu boca, sin filtros, sin reflexión, sin espacio, sin pausa. ¿Qué ocurriría? Tu mente se convertiría en ruido, y el ruido constante deja de transmitir información importante. Lo mismo sucede con las emociones. Cuando todo se expresa, nada adquiere verdadero peso. Cuando cada preocupación se verbaliza, cuando cada duda exige respuesta inmediata, cuando cada inseguridad necesita ser validada, la conexión empieza a transformarse poco a poco, sin que nadie lo note. Lo que parecía intimidad comienza a convertirse en dependencia emocional. Y aquí aparece una diferencia fundamental. La intimidad une el amor. No, dependencia presiona la intimidad, inspira libertad. La dependencia genera responsabilidad emocional excesiva. La intimidad permite respirar. La dependencia exige atención constante. Y el cerebro humano detecta esa diferencia mucho antes de que las palabras aparezcan, porque el cerebro no escucha solamente lo que dices, también percibe desde dónde lo dices, percibe tu energía, tu estado interno, tu nivel de calma, tu nivel de necesidad. Por eso dos personas pueden pronunciar exactamente la misma frase y generar emociones completamente diferentes. No pasa nada. Puede sonar sereno o desesperado. Extraño puede sonar bonito, o puede sonar como una súplica. Todo depende del lugar emocional desde donde nace. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. Confunden amor con necesidad. Confunden conexión con apego ansioso. Confunden cercanía con fusión emocional sin darse cuenta. Empiezan a perderse a sí mismas poco a poco, como quien se aleja del puerto sin mirar atrás. Al principio parece romántico, parece entrega, parece compromiso. Pero con el tiempo ocurre algo extraño. Toda la atención se dirige hacia la otra persona. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Por qué cambió? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué está distante? ¿Por qué ya no es igual? Y mientras todas esas preguntas ocupan espacio en tu mente, hay una pregunta que desaparece, la más importante. ¿Qué pasa conmigo? Porque cuando alguien se convierte en el centro absoluto de tu mundo emocional, tu propio mundo, empieza a desaparecer tus proyectos, pasiones, tus planes, tus sueños, tus prioridades, todo queda relegado. Y paradójicamente es ahí cuando la atracción comienza a romperse, no porque hayas amado demasiado, sino porque dejaste de existir fuera de la relación. La psicología conoce muy bien este fenómeno. Se llama pérdida progresiva de identidad relacional, y sucede cuando una persona comienza a definir su valor únicamente a través de la respuesta del otro. Si él está bien, yo estoy bien. Si él me valida, yo me siento suficiente. Si él me busca, yo me siento importante.
pero cuando tu bienestar depende completamente de alguien más, tu sistema nervioso entra en alerta constante, y un cerebro en alerta constante no puede amar con libertad. Solo puede sobrevivir, por eso aparecen la ansiedad, la sobreinterpretación, la obsesión, la necesidad de hablar, la necesidad de aclarar, la necesidad de confirmar, la necesidad de asegurar por qué. En realidad, no estás buscando amor, estás buscando seguridad. Y son cosas distintas, muy distintas. El amor inspira expansión, la necesidad busca alivio. El amor crea espacio, la necesidad intenta controlarlo todo, el amor confía, la necesidad vigila. Y cuanto más intentas controlar algo más, termina escapándose como arena entre los dedos. Por eso tantas mujeres llegan agotadas emocionalmente, no porque amen demasiado, sino porque viven en vigilancia permanente, analizando señales, interpretando silencios, buscando certezas imposibles. Mientras tanto, la vida sigue ocurriendo afuera. Los días pasan, los días, oportunidades pasan, la propia identidad se debilita. Y entonces aparece una pregunta incómoda, una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si dejaras de perseguir respuestas? ¿Qué pasaría si recuperaras la energía que hoy inviertes en analizarlo? ¿Qué pasaría si volvieras a convertirte en el centro de tu propia historia? Porque la verdadera transformación no empieza cuando él cambia, empieza cuando tú dejas de vivir mirando constantemente hacia él. Y justamente ahí comienza el siguiente descubrimiento, uno que explica qué ocurre dentro de la mente cuando una persona siente que está perdiendo su propio valor sin darse cuenta. Hay algo que nadie te advierte, algo que ocurre tan lentamente que casi nunca lo notas. No sucede en un solo día, no aparece de repente, es un proceso silencioso, como una gota de agua cayendo sobre una piedra, una y otra vez, hasta transformarla por completo. Todo comienza de forma inocente. Te gusta a alguien, piensas en él, sonríes. Cuando aparece su nombre en la pantalla, esperas sus mensajes, imaginas futuros posibles, nada extraño, nada peligroso, hasta que un día sucede algo diferente sin darte cuenta. Empiezas a medir tu estado emocional según su comportamiento. Si escribe rápido tu día, mejora. Si tarda horas, tu ansiedad aumenta. Si está cariñoso, te sientes hermosa. Si está distante, empiezas a cuestionarte. Y ahí nace la dependencia emocional, no como una tormenta, sino como una semilla pequeña, invisible, silenciosa. El problema es que esa semilla crece, y cuanto más crece, más espacio ocupa dentro de tu mente. De repente, ya no estás viviendo tu vida, estás interpretando la suya, analizando señales, buscando significados ocultos, intentando descifrar emociones que ni siquiera te pertenecen. Tu cerebro entra en una dinámica peligrosa. Empieza a buscar certezas, y cuando el amor se convierte en una búsqueda obsesiva de certezas, aparece el sufrimiento. La neurociencia tiene una explicación fascinante para esto. Existe una región cerebral llamada corteza prefrontal. Es la parte que toma decisiones inteligentes, la que analiza, la que regula emociones, la que te ayuda a mantener perspectiva. Pero cuando la ansiedad emocional aumenta, otra región toma el control, la amígdala, el detector de amenazas del cerebro, la alarma interna, el guardián primitivo. Y para la amígdala, la incertidumbre amorosa se parece muchísimo al peligro. Por eso reaccionas exageradamente. Por eso un mensaje sin responder parece una tragedia. Por eso una simple demora puede arruinarte el día, porque tu cerebro no está interpretando distancia, está interpretando amenaza. Y cuando la amígdala toma el control, la lógica desaparece. Empiezas a imaginar escenarios, historias, suposiciones, catástrofes. Quizás ya no me quiere, quizás perdió el interés, quizás conoció a alguien más, quizás hice algo mal. Y cada pensamiento genera otro y otro y otro, hasta construir una película completa dentro de tu cabeza, una película que muchas veces jamás ocurrió, pero tu favore vestía. Esta me escupas. Cuerpo la vive como si fuera real. Tu corazón acelera, tu estómago se contrae, tus músculos se tensan, tu sueño empeora, tu energía disminuye, porque el hechizo urdudo imposible. Cerebro no distingue perfectamente entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Responde igual. Y aquí aparece una paradoja dolorosa. Mientras más miedo tienes de perderlo, más comportamientos desarrollas que terminan alejándolo, porque el miedo cambia tu energía, cambia tus palabras, cambia tus palabras. Decisiones, empiezas a buscar confirmaciones, a pedir explicaciones, a necesitar pruebas constantes, no porque seas débil, sino porque estás asustada. Y las no se entiendes per sí.
Apuntaba San Pedro porque estaba asustada. Personas asustadas buscan seguridad, es humano, completamente humano. Pero hay una diferencia enorme entre compartir una emoción y convertir a otra persona en responsable de calmar todas tus emociones. Ahí está el límite. Ahí está la línea invisible. Porque cuando alguien siente que debe sostener constantemente tu estabilidad emocional, la relación deja de sentirse ligera, empieza a sentirse pesada. Y nadie desea ello que percibe como una carga permanente. Ahora imagina otra escena, una mujer diferente, no porque tenga menos sentimientos, sino porque aprendió a gobernarlos. Ella también siente miedo, también tiene dudas, también experimenta inseguridades, pero antes de reaccionar respira, observa, espera, no convierte cada emoción en una acción inmediata, no convierte cada pensamiento en una conversación urgente, no convierte cada silencio en un problema porque entiende algo fundamental: sentir. Algo no significa actuar inmediatamente sobre ello, y esa diferencia cambia vidas, porque entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, un pequeño espacio casi invisible, pero dentro de ese espacio vive tu poder, la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, la capacidad de no reaccionar. Y automáticamente, las personas emocionalmente magnéticas dominan ese espacio, no porque sean frías, no porque sean indiferentes, no porque no amen, sino porque aprendieron a esperar, aprendieron a observar sus emociones antes de obedecerlas, y eso genera algo extraordinario: libertad emocional. La libertad emocional no significa no necesitar a nadie, significa no perderte a ti misma. Cuando alguien aparece, significa que tu identidad sigue intacta, que tus sueños siguen vivos, que tus metas continúan avanzando, que tu felicidad tiene múltiples fuentes. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la dinámica relacional. Ya no hablas desde el miedo, hablas desde la abundancia. Ya no buscas ser elegida, empiezas a elegir. Ya no intentas convencer a alguien de quedarse, observas si merece quedarse, y esa diferencia transforma completamente la energía que transmites, porque la seguridad emocional tiene una presencia silenciosa, no necesita demostrar nada, no necesita perseguir, no necesita convencer, simplemente existe. Y las personas la perciben, la sienten, la respetan. Piensa en las personas que más admiras, las personas que parecen tener una fuerza interior especial. Rara vez están desesperadas por atención, rara vez buscan validación constante, rara vez intentan convencerte de su valor, porque quien conoce su valor no necesita anunciarlo, lo sigue, transmite. Y esa es la transformación que empieza a ocurrir cuando recuperas el centro de tu propia vida, cuando dejas de preguntarte constantemente ¿qué siente él? Y comienzas a preguntarte ¿qué necesitas tú? Cuando dejas de perseguir explicaciones y empiezas a construir una vida tan rica que tu felicidad deja de depender de una sola persona. Pero existe algo todavía más profundo, algo que explica por qué ciertos comportamientos generan atracción mientras otros generan distancia, una fuerza biológica que opera en silencio dentro del cerebro humano, una fuerza relacionada con la dopamina, la anticipación, la incertidumbre y el deseo. Y cuando entiendas cómo funciona, nunca volverás a ver las relaciones de la misma manera. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a hacer, porque la respuesta incomoda: ¿por qué algunas personas permanecen en nuestra mente durante semanas, mientras otras desaparecen en cuestión de días? ¿Por qué alguien puede tener todas las cualidades correctas y aún así no despertar deseo profundo? ¿Por qué a veces una persona imperfecta logra ocupar cada rincón de nuestros pensamientos? La respuesta no está donde imaginas, no tiene que ver solamente con belleza ni con belleza, inteligencia, ni con compatibilidad, tiene que ver con algo mucho más antiguo, más profundo, más biológico, tiene que ver con la forma en que funciona el sistema de recompensa del cerebro. Piensa en la última vez que esperaste algo con ilusión, tal vez un viaje, una llamada, una noticia importante. Observa algo curioso. Muchas veces la emoción más intensa no ocurre cuando finalmente obtienes aquello que deseas, ocurre antes, durante la espera, anticipación, durante la incertidumbre, porque el cerebro humano está diseñado para perseguir, para buscar, para explorar, no para permanecer satisfecho permanentemente. Y aquí aparece una verdad que cambia por completo la forma de entender las relaciones. El deseo necesita espacio para respirar, necesita incertidumbre, necesita movimiento, necesita descubrimiento. Cuando todo está completamente garantizado, la mente deja de explorar. Y cuando deja de explorar, la dopamina disminuye. La dopamina es una de las sustancias más poderosas del cerebro.
pero existe un error muy común sobre ella. La mayoría del dito cursi, almacén, amplicarán, sin desapatía, son pocas capciones muy común sobre ella la mayoría de las personas creen que la dopamina aparece cuando conseguimos algo, no exactamente la dopamina, aumenta especialmente cuando sentimos que podríamos conseguir algo valioso. La clave está en el podría, no en el y. Ya lo tengo por eso. Las personas revisan sus redes sociales constantemente por eso. Las notificaciones resultan tan adictivas, por eso la incertidumbre genera tanta tensión, porque el cerebro se activa ante la posibilidad, no ante la posibilidad. Garantía aquí. Aparece algo fascinante. La mayoría de las mujeres cree que un hombre se obsesiona cuando recibe más amor, pero el cerebro funciona de otra manera. La obsesión no nace de la posesión, nace de la búsqueda. Piensa en un explorador, mientras existe algo por descubrir, su motivación permanece viva, pero cuando siente que ya lo conoce todo, la intensidad desaparece. Por eso, la dopamina no se dispara. Cuando la recompensa es segura, se dispara. Cuando existe incertidumbre, cuando todavía queda algo por conquistar, cuando todavía hay preguntas sin respuesta, cuando todavía hay misterio. Y aquí está el error que cometen muchas mujeres: entregan todo demasiado rápido, su tiempo, su atención, su disponibilidad, sus emociones, sus planes, inseguridades, sus sueños, todo. Y cuando todo está disponible desde el principio, la mente deja de explorar, porque ya no existe descubrimiento, no existe anticipación, no existe búsqueda. Y sin búsqueda la dopamina disminuye. Por eso algunas mujeres confunden intensidad con cercanía, cuando en realidad la intensidad suele nacer de la distancia saludable, de la curiosidad, del espacio, de la sensación de que todavía existen partes de ti que merecen ser descubiertas. Y eso también ocurre en las relaciones, cuando una persona siente que ya conoce cada pensamiento tuyo, cada reacción, cada emoción, cada movimiento. Su cerebro deja de explorar, ya no necesita descubrir, ya no necesita imaginar, ya no necesita invertir energía, y sin darse cuenta, la intensidad emocional comienza a disminuir, no porque hayas perdido valor, sino porque desapareció la novedad psicológica, desapareció la curiosidad, desapareció el descubrimiento. Imagina por un momento un libro extraordinario lleno de historias fascinantes. Ahora imagina dos situaciones en as. La primera: alguien te entrega el libro completo, te cuenta el final, te explica todos los giros importantes, te revela cada secreto antes de abrir la primera página. ¿Qué ocurre? La curiosidad desaparece. Ahora imagina lo contrario: lees un capítulo y aparece una nueva pregunta, lees otro y descubres algo inesperado, lees otro y el misterio crece, tu atención permanece viva, tu interés aumenta. Quieres seguir explorando. Las relaciones funcionan de forma parecida. Las personas emocionalmente magnéticas no son necesariamente las más hermosas, ni las más perfectas, ni las más extrovertidas. Muchas veces son simplemente las que conservan partes de sí mismas para ser descubiertas con el tiempo, no porque oculten quiénes son, sino porque entienden que la profundidad merece un proceso. Piensa en el océano. Nadie descubre el océano en 5 minutos, ni en una hora, ni en un día. Puedes pasar años observándolo, y aún así seguir encontrando algo nuevo, una corriente distinta, una profundidad desconocida, una belleza inesperada. Las personas que generan fascinación suelen parecerse al océano. Tienen capas, tienen espacios privados, tienen proyectos propios, tienen pensamientos que no comparten inmediatamente, tienen una vida interior rica, y esa riqueza genera algo poderoso: curiosidad. Pero aquí aparece una aclaración importante. Esto no significa jugar juegos, no. Significa manipular, no significa fingir indiferencia, significa algo mucho más saludable: construir una vida tan completa que no necesites exponer cada rincón de ella para sentirte validada, porque cuando una persona vive obsesionada con ser comprendida inmediatamente, termina mostrando demasiado rápido partes de sí misma que merecían tiempo, merecían contexto, merecían confianza, merecían ser descubiertas poco a poco. Y aquí entra otro elemento psicológico fascinante: la previsibilidad. El cerebro ama la seguridad, pero el deseo ama cierta dosis de sorpresa. No una sorpresa caótica, no una sorpresa tóxica, sino una sensación saludable de que todavía existen aspectos por descubrir. Cuando alguien puede predecir absolutamente todo sobre ti, la curiosidad
disminuye cuando alguien siente que conoce únicamente una pequeña parte de tu universo interior. La curiosidad crece. Por eso, las personas más interesantes suelen ser aquellas que continúan desarrollándose, aprendiendo, cambiando, construyendo, evolucionando, porque nunca permanecen estáticas. Siempre hay algo nuevo ocurriendo dentro de ellas, y eso genera una energía especial, una energía difícil de describir, pero imposible de ignorar ahora. Quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuánto tiempo de tu energía has dedicado a intentar que alguien te descubra mientras tú misma has dejado de descubrirte? ¿Cuánto tiempo has invertido en analizar mensajes en lugar de construir sueños? ¿Cuánto tiempo has gastado esperando atención en lugar de desarrollar tu propia vida? Porque aquí está el secreto que transforma todo. Las personas más magnéticas no están ocupadas intentando parecer interesantes, están ocupadas siendo interesantes. No construyen misterio artificialmente, construyen una vida que naturalmente genera misterio. No desaparecen para llamar la atención, simplemente están viviendo, creando, aprendiendo, disfrutando, avanzando. Y cuando alguien entra en contacto con esa energía, percibe algo diferente, percibe plenitud, percibe valor, percibe independencia emocional, y eso resulta profundamente atractivo, porque la verdadera atracción no nace de la necesidad, nace de la admiración, y la admiración aparece cuando una persona siente que está frente a alguien que posee un mundo propio, un mundo rico, un mundo profundo, un mundo que merece ser explorado. Pero existe una fuerza todavía más poderosa que la curiosidad, una fuerza que puede convertir una simple atracción en una auténtica obsesión emocional, y esa fuerza nace de algo que la mayoría de las personas jamás aprende: a controlar su propia ansiedad, porque la ansiedad puede destruir tu magnetismo, o puede convertirse en la puerta hacia una transformación radical. Existe una emoción que destruye más relaciones que la falta de amor, más que la distancia, más que los errores, más que las diferencias. Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de cariño, de preocupación, de interés, de compromiso. Esa emoción es la ansiedad, no la ansiedad que aparece antes de un examen, no la ansiedad de una entrevista importante. Hablo de esa ansiedad silenciosa que se instala en las relaciones, la que te hace revisar el teléfono una y otra vez, la que te obliga a interpretar cada detalle, la que convierte un simple silencio en una amenaza, la que te roba la paz. Y lo más curioso es que muchas veces la confundes con amor, porque cuando piensas constantemente en alguien, parece amor cuando no puedes sacarlo de tu cabeza. Parece amor cuando sientes que necesitas saber de él para estar tranquila. Parece amor, pero muchas veces no es amor. Es ansiedad disfrazada de amor. Y existe una diferencia enorme entre ambas. El amor genera expansión. La ansiedad genera contracción. El amor te conecta contigo. La ansiedad te aleja de ti. El amor te da energía, la ansiedad te la roba. El amor te permite disfrutar el presente, la ansiedad te arrastra constantemente hacia un futuro imaginario. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no responde? Seguirá sintiendo lo mismo. ¿Y si pierde el interés? ¿Y si conoce a alguien más? ¿Y si me abandona? La unojan, el kumaramanto. Mente ansiosa vive atrapada en preguntas que nunca terminan, preguntas que generan más preguntas, como una rueda que gira sin detenerse. Mientras esa rueda gira, tu sistema nervioso permanece en alerta, el cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, la misma que utilizaban nuestros antepasados cuando escapaban de peligros reales. Pero hoy no estás huyendo de un depredador, estás esperando un mensaje. Sin embargo, tu cerebro responde exactamente igual, porque para el sistema nervioso la amenaza emocional puede sentirse tan intensa como una amenaza física, y cuando el cortisol permanece elevado durante demasiado tiempo, todo cambia. Pierdes claridad mental, pierdes capacidad de análisis, pierdes perspectiva, empiezas a reaccionar, dejas de elegir, y ahí es donde muchas personas comienzan a sabotear sus relaciones sin darse cuenta, porque la ansiedad siempre quiere una cosa: control. Quiere respuestas, quiere garantías, quiere certezas, quiere eliminar cualquier posibilidad de pérdida. Pero existe un problema: el amor nunca ha funcionado así, jamás. Y aquí aparece algo que pocas mujeres ven. Mientras tú intentas controlar cada detalle de la relación, él empieza a sentir el peso de esa necesidad, no porque sea una mala persona, no porque no le importes, sino porque ningún ser humano disfruta sentirse responsable de la tranquilidad emocional de otro. Cuando una mujer vive en estado de alarma constante, empieza a pedir respuestas que antes no necesitaba, empieza a buscar confirmaciones que antes no buscaba, empieza a perseguir seguridad donde antes existía confianza.
Y cuanto más intenta acercarlo, más presión siente él. Lo paradójico es que la mayoría de las mujeres hace esto para evitar perderlo, pero muchas veces termina provocando exactamente aquello que teme, porque el deseo necesita espacio y la ansiedad tiende a ocupar todo el espacio disponible. Por eso, cuando recuperas tu calma, no solo cambias tú, también cambia. La manera en que él experimenta la relación, el amor siempre implica incertidumbre, siempre, no importa cuánto te quieran. No importa cuántos años lleven juntos, no importa cuántas promesas existan, amar significa aceptar una parte de incertidumbre, y las personas emocionalmente fuertes comprenden esta verdad, no intentan eliminar la incertidumbre, aprenden a convivir con ella, aprenden a respirar dentro de ella, aprenden a mantenerse en paz incluso cuando no tienen todas las respuestas, y ahí nace una energía completamente diferente, una energía serena, una energía estable, una energía magnética, porque la calma tiene un poder que pocas personas entienden. La calma transmite seguridad y la seguridad genera atracción, y aquí ocurre algo que pocas mujeres entienden cuando dejas de perseguirlo. Él empieza a observarte más, no necesariamente porque te ame de repente, sino porque desaparece algo que daba por garantizado: tu atención, tu disponibilidad, tu presencia constante. Durante mucho tiempo sabía exactamente dónde estabas emocionalmente, pero ahora ya no. Y esa pequeña incertidumbre despierta su curiosidad. Empieza a preguntarse qué cambió, qué estás haciendo, en qué estás pensando, porque ya no reaccionas igual, y mientras tú recuperas tu paz, él empieza a recuperar el interés por descubrirte, porque la curiosidad siempre regresa cuando desaparece la previsibilidad. Piensa en alguien que siempre parece desesperado, siempre preocupado, siempre necesitando confirmaciones, siempre buscando atención. ¿Cómo se siente estar cerca de esa persona? Agotador, pesado. Difícil. Ahora piensa en alguien diferente, alguien tranquilo, alguien que disfruta su vida, alguien que no necesita perseguir, alguien que no vive pendiente de la aprobación de los demás. ¿Cómo se siente estar cerca de esa persona? Ligero, inspirador, atractivo, porque la tranquilidad emocional tiene algo profundamente seductor. No necesita demostrar nada, no necesita competir, no necesita convencer, simplemente existe, y precisamente por eso resulta tan poderosa. Aquí es donde ocurre el cambio de mentalidad más importante. La mayoría de las personas cree que necesita controlar sus emociones, pero la verdadera transformación no consiste en controlar emociones, consiste en comprenderlas, observarlas, escucharlas sin obedecerlas inmediatamente. Imagina que tu ansiedad es una pasajera dentro de un automóvil, puede sentarse contigo, puede hablar, puede expresar sus miedos, pero no puede conducir, porque cuando la ansiedad toma el volante, siempre termina llevándote al mismo lugar. Sobreexplicación, la persecución, la necesidad, la desesperación, la pérdida de dignidad emocional. Por eso, las personas emocionalmente inteligentes hacen algo diferente, escuchan sus emociones, pero toman decisiones desde la calma, no desde el miedo, no desde la urgencia, no desde la desesperación. Y cuanto más practican esto, más fuerte se vuelve su sistema nervioso, más estable, más resiliente, más libre, porque la verdadera libertad emocional no consiste en no sentir, consiste en no ser esclava de lo que sientes. Y aquí aparece una imagen que quiero que recuerdes para siempre. Imagina dos fuegos. El primero es pequeño, inestable. Cualquier viento puede apagarlo. Necesita combustible constantemente, atención constante, validación constante, presencia constante. Ese fuego representa la autoestima dependiente, la que necesita que otros la alimenten, la que se apaga cuando alguien se aleja, la que vive con miedo. Ahora imagina un segundo fuego profundo, fuerte, silencioso. Arde desde dentro. No depende del clima, no depende de la aprobación, no depende de la aprobación, no depende de la presencia de nadie. Ese fuego representa la seguridad interior. Y cuando una mujer conecta con ese fuego, todo cambia. Ya no corre detrás de las personas, ya no mendiga amor, ya no intenta convencer a nadie de quedarse, porque entiende algo fundamental: quien quiere quedarse, se queda. Quien quiere construir, construye. Quien quiere estar, encuentra la manera, y quien no lo hace, está dando una respuesta, aunque nunca la diga con palabras. Por eso, el verdadero poder aparece cuando dejas de perseguir, cuando dejas de controlar, cuando dejas de vivir pendiente de cada señal, porque en ese instante recuperas algo que jamás debiste entregar: tu centro, tu paz,
tu energía, tu poder emocional. Y justamente ahí nace la transformación más profunda de todas, la diferencia entre una persona que busca ser elegida y una persona que finalmente aprende a elegirse a sí misma, porque ese será el cambio definitivo, el cambio que transforma por completo la forma en que te relacionas con el amor. Antes de continuar, quiero que imagines algo: dos formas de agua, un charco y un océano. El charco siempre está disponible, siempre visible, siempre accesible. Cualquiera puede cruzarlo, cualquiera puede ignorarlo, cualquiera puede pisarlo sin pensarlo dos veces, porque toda su profundidad puede verse desde la superficie. No hay misterio, no hay descubrimiento, no hay nada que explorar. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, viven sus relaciones como un charco, entregan todo demasiado rápido: su tiempo, su atención, sus emociones, sus pensamientos, heridas, sus sueños, todo desde el primer momento, creyendo que eso es amor, creyendo que eso es conexión, creyendo que eso es autenticidad. Pero el problema es que cuando alguien recibe todo sin esfuerzo, deja de valorar lo que recibe. Ahora piensa en el océano. El océano no revela todos sus secretos. De inmediato tiene profundidad, tiene corrientes invisibles, tiene zonas que requieren tiempo para descubrirse, tiene tesoros escondidos, tiene belleza en la superficie, pero también riqueza en las profundidades, y precisamente por eso inspira respeto. Nadie se acerca al océano con indiferencia, nadie se acerca. Enfrenta al océano sin atención, nadie contempla el océano y piensa que ya lo conoce todo, porque siempre existe algo más por descubrir. Y eso es exactamente lo que ocurre con una mujer que aprende a gobernar sus emociones. No se vuelve fría, no se vuelve distante, no deja de amar, simplemente deja de entregar su mundo completo a cualquiera que llegue. Aprende que su vulnerabilidad tiene valor, aprende que su atención tiene valor, aprende que su atención tiene valor, aprende que su energía tiene valor, y comprende que no todo el mundo merece acceso inmediato a sus profundidades, porque las personas correctas no se asustan ante la profundidad, la respetan, la exploran, la valoran. Y cuando una mujer se convierte en océano, deja de perseguir, deja de convencer, deja de demostrar constantemente su valor, porque entiende algo fundamental: quien realmente quiera conocerla tendrá que navegar, tendrá que permanecer, tendrá que demostrar que merece llegar más allá de la superficie, y ese cambio lo transforma todo, porque ya no actúas desde el miedo a perder, empiezas a actuar desde la certeza de tu propio valor. Y cuando eso ocurre, la relación con los demás cambia, pero sobre todo cambia la relación contigo misma. Hay un momento en la vida de toda mujer, un momento silencioso, sin aplausos, sin testigos, sin música épica de fondo, pero capaz de cambiarlo todo. Es el momento en que deja de preguntarse ¿qué puedo hacer para que me ame? Y empieza a preguntarse ¿qué tipo de amor estoy aceptando? Parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Es una revolución interna, porque durante años quizá viviste mirando hacia afuera, esperando señales, esperando respuestas, esperando validación, esperando que alguien confirmara tu valor, que alguien te eligiera, que alguien te demostrara que eras suficiente. Y mientras esperabas, tu vida seguía avanzando. Los días pasaban, las oportunidades pasaban, las versiones más fuertes de ti seguían esperando ser descubiertas, porque la verdad es esta: nadie puede darte un valor que no reconoces en ti misma. Nadie, ni una pareja, ni un esposo, ni un amante, ni una historia romántica. Cuando una persona intenta llenar con amor externo un vacío interno, ese vacío nunca termina de llenarse, porque el problema nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Por eso tantas personas repiten las mismas historias, cambian los nombres, cambian los rostros, cambian las circunstancias, pero el dolor permanece, porque la herida sigue siendo la misma: la necesidad de sentirse elegidas. Y aquí aparece una verdad incómoda, una verdad que puede doler, pero también puede liberarte. El amor no sana la falta de amor propio, la expone, la amplifica, la deja al descubierto. Si no te valoras, buscarás validación constantemente. Si no confías en ti, buscarás seguridad constantemente. Si no te eliges, intentarás que otros te elijan para compensarlo. Y esa búsqueda nunca termina, porque siempre dependerá de algo externo, de una llamada, de un mensaje, de una atención, de una aprobación, de una presencia. Pero la verdadera aparece cuando entiendes algo radical: tu valor no aumenta cuando alguien te ama. Tu valor ya existe antes de que llegue, durante la relación y después de que se vaya, porque tu valor jamás dependió de él. Solo olvidaste recordarlo,
Imagina, por un momento, que tu vida es una casa durante años. Has dejado la puerta principal abierta esperando que alguien entre, esperando que alguien se quede, esperando que alguien convierta esa casa en un hogar. Pero un día descubres algo inesperado: la casa ya era hermosa, ya tenía luz, ya tenía vida, ya tenía valor. Simplemente estabas demasiado ocupada mirando la puerta para apreciarla. Y entonces ocurre el cambio, empiezas a decorar tu propia vida, empiezas a construir tus propios sueños, empiezas a recuperar partes de ti que habías abandonado: tus proyectos, tus amistades, tus pasiones, tus metas, tus aventuras, tu identidad. Y algo extraordinario sucede: la ansiedad empieza a disminuir, no porque él cambió, sino porque tú cambiaste, porque ya no dependes emocionalmente de una sola fuente de felicidad. Ahora tienes un mundo propio, un mundo rico, un mundo vivo, un mundo que sigue avanzando incluso cuando alguien se aleja, y eso transforma completamente tu energía. Las personas lo notan sin que digas una palabra, lo perciben en tu mirada, en tu postura, en tu manera de hablar, en tu tranquilidad, porque la seguridad interior siempre deja huellas, no necesita anunciarse, no necesita explicarse, simplemente se siente. Y ahí es cuando entiendes algo que antes parecía imposible: la atracción más poderosa nunca nace de perseguir, nace de construir una vida que te entusiasme tanto que nadie se convierta en el centro absoluto de ella. Porque las personas más magnéticas no son las que viven obsesionadas con ser amadas, son las que están profundamente comprometidas con su propia vida, y desde ese lugar aman sin miedo, sin dependencia, sin desesperación, con libertad, con dignidad, con calma. Entonces llega el momento definitivo, el momento en que vuelves a mirarte al espejo y reconoces a alguien diferente. No porque seas más fría, no porque sientas menos, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque aprendiste algo que antes ignorabas: tus emociones necesitan dirección, no represión. Tu corazón necesita inteligencia, no impulsividad. Tu amor necesita límites, no sacrificio constante. Y tu paz mental merece protección, porque cuando proteges tu paz, proteges tu energía. Cuando proteges tu energía, proteges tu valor. Y cuando proteges tu valor, empiezas a relacionarte desde un lugar completamente diferente ya. No preguntas cómo hago para que se quede ahora, preguntas: su comportamiento merece un lugar en mi vida. Ya no preguntas por qué no me elige ahora, preguntas: ¿realmente lo elegiría? Yo no preguntas: ¿qué puedo hacer para gustarle más? Ahora preguntas: ¿estoy siendo fiel a mí misma? Y esas preguntas cambian destinos porque devuelven el poder a donde siempre debió estar: dentro de ti, no fuera. Dentro. Al final, la transformación nunca fue sobre él, nunca, no era sobre sus mensajes, ni sobre su atención, ni sobre su interés. Era sobre ti, sobre recuperar tu centro, sobre recuperar tu voz, sobre recuperar tu dignidad emocional, sobre recordar quién eras antes de empezar a perseguir amor. Y quizá ese sea el verdadero secreto: no convertirte en alguien más, sino volver a convertirte en quien eras antes de olvidar tu propio valor. Porque la mujer más poderosa no es la que logra obsesionar a alguien, la mujer más poderosa es la que deja de obsesionarse con ser elegida, la que aprende a elegirse cada día, la que construye una vida tan plena que el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección, una hermosa elección. Porque cuando finalmente aprendes a caminar sin miedo a perder a nadie, descubres algo maravilloso: nunca necesitaste perseguir, nunca necesitaste suplicar, nunca necesitaste demostrar tu valor, solo necesitabas recordar quién eres. Y cuando lo recuerdas, tu presencia cambia, tu energía cambia, tu historia cambia, y el mundo entero empieza a responder de manera diferente. Porque la mujer que se elige a sí misma jamás vuelve a perderse intentando que alguien más la elija.